Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿No se oye? Ok, ya estamos. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y qué extraordinario, ¿verdad? Ese evento y lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Son unos eventos extraordinarios, muy poderosos. Vamos a ver algunos detalles. Cuando ella dijo, ¿cómo será esto? No es el producto de la duda, sino de la perplejidad de su inocencia. Una muchacha pura, ¿verdad? Ella no está diciendo que no puede ser, sino que está pidiendo una explicación de cómo va a ser hecho esto, que ella tiene que hacer para cooperar. Una comparación superficial de la pregunta de María con la expresión de duda de Zacarías en el capítulo 1 y el verso 18, en este mismo capítulo, puede hacerlas aparecer como similares, pero no lo son. Una observación más detallada de ambas conduciría a la conclusión de que no son iguales, ni en significado ni en espíritu. Zacarías preguntó, ¿en qué conoceré esto? Implicando, ¿qué señal me darás como evidencia de que va a suceder? Pero María preguntó, ¿cómo será esto? ¿Por qué medio será realizado? O sea, ¿cómo yo voy a cooperar? ¿Cómo yo me voy a hacer disponible para que esto ocurra? Zacarías dijo, Zacarías tenía un montón de dudas. La mujer mía es vieja, estéril, yo estoy viejo. ¿Qué es esto? ¿Sabes? No es lo mismo la mente a veces inocente de gente pura y de fe que la mente negativa de a veces de años de experiencia de vida. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, existe otra diferencia que debemos notar. El milagro que fue prometido a Zacarías era un caso común de sanidad divina, más una capacitación divina dada a una mujer fuera de la edad para ser madre. En verdad era un milagro, pero el portento prometido a María era de tal magnitud que ha continuado dejando perpleja a las generaciones de los más grandes pensadores de la iglesia en cada generación. Es nada menos que el misterio de la deidad encarnándose. Dios llegó a ser hombre, Dios llegó a ser carne. ¿Sabe? Lo que emanó de Dios en su Hijo ahora se manifestó en la tierra. Es algo que todavía lo estamos estudiando, explicándolo, predicándolo, tratando de asimilarlo. Porque un milagro de sanidad uno lo vio y lo recibió. Pero tú estás hablando Dios tomando forma de hombre. Y entonces eso es algo para, como decimos por ahí en la calle, para pelo, en ese sentido. Por lo tanto, son dos acontecimientos simultáneos en tiempo, pero trascienden mucho más allá. En el verso 35 al 38, estamos viendo que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y estamos viendo en este capítulo 1 de Lucas expresiones tremendas acerca del Espíritu Santo como nunca antes. Si usted lee el capítulo 1 de Lucas, se va a dar cuenta varias veces ya, y vamos a continuar hablando de cómo el Espíritu Santo entró en una manifestación tremenda para preparar todo este ambiente. Y no era para menos. Aquí hay un arcángel y el Espíritu Santo. Por lo tanto, el ángel respondió cortésmente a la pregunta hecha inocentemente. La respuesta no aclaró el misterio, ¿verdad? Todo este misterio no se aclaró en esa respuesta, sino que indicó el agente. El Espíritu Santo como agente del Padre, como enviado del Padre, como la manifestación de Dios mismo haciendo esto. Recuerden que en la Biblia siempre el Espíritu Santo es el que ejecuta la manifestación y el poder de Dios. Búscalo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ha sido el brazo ejecutor de Dios y se llama el Espíritu Santo. Es el que hace, y siempre ha estado en toda la historia escritural, desde la creación, el Espíritu Santo. En mayor y menor grado de exposición, pero todo lo que ocurre porque el Espíritu Santo es la palabra viviente de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo como agente del Padre toma el lugar
del esposo de una manera inexplicada y quizá inexplicable, ¿verdad? Porque va a concebir desde la perspectiva milagrosa de la obra del Espíritu Santo. Aquí, en la respuesta del ángel, vemos el poder procreativo de la mujer en su más completa pureza, unido a la omnipotencia de un Dios santo y amoroso. Una muchacha inocente, virgen, jovencita, cediéndose a la obra del Espíritu Santo. Podemos ver delicadeza, significado, misterio unido a las palabras del poder del Altísimo te cubrirá. Porque así fue que le dijo el ángel, el poder del Altísimo te va a cubrir. Esto es el poder del Espíritu Santo, Dios mismo. Esta sombra del Espíritu Santo posiblemente incluye el milagro de la concepción y la continua supervisión, cuidado y protección de María por el Espíritu Divino. O sea, el Espíritu Santo estuvo con ella todo el tiempo y veló que esa criatura, porque tenemos que saber, y esto lo añado yo, pero puedo probarlo, que aunque la obra del Espíritu Santo se estaba manifestando, no podía dejar a María sin cuidado, porque usted sabe que el león rugiente estaba en sospecha y hubiese querido malograr todo eso. Por eso aquí habían arcángeles, ángeles todo el tiempo, el Espíritu Santo, ¿sabe? Aquí no se permitía que se acercara nada negativo. No así en la cruz, que quedó por un tiempo desprotegido para poder pagar el precio, ¿verdad? Por lo tanto, será llamado Hijo de Dios. No se refiere a la eterna filiación de Cristo preencarnado, sino el milagro de la encarnación. Dado que Dios tomó el lugar de un Padre terrenal, Jesús será llamado Hijo de Dios. Es por eso que se está llamado o el Hijo del Hombre, porque así era como se manifestó aquí en la tierra, ¿verdad? De la misma manera que un niño es llamado hijo de su padre. Tu parienta, que habla también aquí en el verso 36. El ángel inspira y anima a María con el relato de la gran felicidad de Elizabeth. El testimonio que estaba ocurriendo, ¿verdad? Con su prima lejana. Y particularmente le llama la atención al milagroso carácter de la concepción de Elizabeth, para ella la que llamaban estéril. Porque pues, el bullying siempre ha existido. Y aunque tratamos de controlarlo, en mayor o menor manera ocurre, hermano. Y ocurre en todas las tratas sociales. ¿Verdad que sí? Y no seamos, no nos santifiquemos tanto, que a veces en las actividades de amistad o familiares o por los chats se bulea, ¿verdad? Eso es parte de... No lo estoy justificando, pero también no quiero ser hipócrita en decir que ninguno de nosotros de vez en cuando no se tira puede decir un bulicito santo. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, María entendió que, y el ángel se lo dijo, no dude, porque para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Entonces, pues ella entendió y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, a lo que tú has dicho. Y jamás hubo una consagración más humilde y completa a Dios. Esta muchacha, su humildad, su sencillez, era el instrumento perfecto, ¿verdad?, para la manifestación. Entonces ella dejó este asunto, como otros, en las manos de Dios. Y Él cuidó de ella como solo Él puede hacerlo. Amén. Ahora, vayamos al verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Tan pronto ella tuvo esta experiencia, ella se movió con prontitud a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. La criatura, Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mire qué administración.
y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¡Wow! Miren las expresiones de Elizabeth. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Amén. Y luego vamos a trabajar con la otra parte. No hay duda de que la mención del ángel sobre la concepción de Elizabeth inspiró a María a ir a la aldea a visitar a su prima, ir por las montañas y llegar allí rapidito. Y ella dijo, wow, María, Elizabeth también está embarazada, pues yo quiero ir a unirme con ella. Debe haber salido tan pronto como terminó la visita del ángel, porque éste le había relatado que Elizabeth estaba en su 6º mes. Entonces se nos relata que María se quedó 3 meses, eso lo dice al final de los versos, con ella, y partió justo antes del nacimiento de Juan. Se cree que Zacarías y Elizabeth residían en una ciudad llamada Hebrón. Hebrón está como en unas montañas. Sin duda era una de las ciudades levíticas, aunque también hay otras posibilidades de lugares cercanos. Cuando llegó, saludó a Elizabeth. El apresuramiento de este viaje, sin duda, continuó a la entrada de la casa y la salutación. María estaba muy emocionada y tenía buenas noticias, grandes nuevas que contar, y estas se reflejan en 2 de sus acciones. Era la respuesta del bebé aún no nacido al saludo de María. Una respuesta de esta clase era un testimonio de la sensibilidad espiritual del carácter profético del hijo de Elizabeth. O sea, aquello se convirtió en una señal de que lo que había en el vientre de Elizabeth tenía carácter profético. Y lo que había en el vientre de María también. Lo que pasa es que en el vientre de María lo que había eran días que había pasado. Pero ya Elizabeth tenía 6 meses. Ya el niño era viable. Ya tenía más de 22 semanas. ¿Y entonces qué? Que el niño, y esto está bueno para cuando por ahí la ciencia y algunos quieran rebatir, ya los 6 meses son llenos del Espíritu Santo. Ya a los 6 meses hay una criatura. De hecho, estaba orando ahorita y les pido que oren porque mañana tenemos las vistas públicas del 693 en la Cámara, pero el representante allí fue bien creativo y puso ese, y puso el latido del corazón, que también hay un proyecto, y puso un plebiscito que se quiere hacer, y puso un proyecto de Victoria Ciudadana que quiere que el aborto sea full, hasta el día que nazca, que lo matan. De hecho, así casi reza el proyecto. Pueden hacer, y si la intención era abortarlo y nació vivo, que lo puedan. Hasta eso se atrevieron a poner en ese proyecto. Cuando sabemos que es un crimen, como quiera, pero un crimen después que nació, pero como la intención, quieren llevar la intención de que ella fue a abortar. Todavía está bajo ese manto. Pero nada, mañana estaremos allí. ¿Qué pasa? Que aquí a los 6 meses hay un Juan siendo lleno del Espíritu Santo por una salutación de María. Y dice que era un gran testimonio de sensibilidad espiritual del carácter profético que estaba en el vientre de Elizabeth a través de su hijo por nacer. Dios estaba allí y los seres espiritualmente sensitivos podían percibir su presencia. Esta acción de parte de Juan antes de nacer está en concordancia con la predicción de Zacarías, su padre, de que el hijo prometido sería lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Lucas 1:15. Zacarías lo había declarado en esa oración. Wow. Y aquí estaba ahora la manifestación probando ese acontecimiento. Por lo tanto, Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz:
Mire el verso 41. Era la unción divina y la expresión profética. El espíritu de profecía se apoderó de ella y comenzó con una alabanza. Y dijo, bendita tú entre las mujeres. Ella no sabía que el ángel le había dicho eso hace unos días atrás. Pero como estaba bajo la unción profética, el Espíritu Santo la inspiró porque él estaba allí a ratificar y validar esas palabras. Bendita tú entre las mujeres. El Espíritu inspiró a Elizabeth a elogiar a María con casi las mismas palabras empleadas por el ángel. La madre de mi Señor. Oh, la madre de mi Señor. Reconociendo que el fruto que estaba en el vientre de María era el Señor. Ella estaba inequívocamente guiada por el Espíritu y correctamente identificada al Hijo de María. O sea que la profecía a través de los labios de Elizabeth ratificaban y validaban el acto milagroso que había ocurrido hace unos días atrás. La criatura saltó de alegría en mi vientre. El Espíritu Santo había revelado a Elizabeth que era el gozo lo que hacía que su criatura saltara, pero también le hizo conocer la causa de ese regocijo, la presencia del Hijo de Dios. O sea, allí había una gloria, una conexión espiritual, una manifestación. Y qué bueno que tenemos ese relato de Lucas, ¿verdad? Porque los otros evangelios no lo relatan así. Porque eso se lo contó María. Ella lo vivió. Ella lo relató. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá. Parece que Elizabeth estuviera contrastando la fe de María con la duda de Zacarías. Probablemente ella y su esposo habían aprendido algunas lecciones valiosas. Como resultado de la experiencia, ahora, inspirada por el Espíritu Santo, anima la fe de María con la promesa del seguro cumplimiento de la palabra dada por el ángel. Entonces, el verso 46 al 56 hay algo que es un cántico que la Iglesia Católica lo reconoce como el Magnífica. Y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y María llega a ser poetisa y profetisa. Ella arregló una canción, pero bajo la unción profética, ¿verdad? Una canción profética. Y este pasaje es a la vez uno de los poemas más grandes del mundo y uno de los más famosos himnos de la iglesia. Sin embargo, como lo indica un comentador del Magnífica, no es evidentemente una oda compuesta con cuidado, ¿verdad? No tiene todo lo que los versos demandan para una canción, ¿verdad? Pero sí brotaba de la emoción profunda, del corazón profético de María, la improvisación de la fe gozosa. El himno de María es muy similar al cántico de alabanza de Ana que encontramos en 1 Samuel capítulo 2, del 1 al 10. Hay una referencia parecida a la experiencia de la mamá de Samuel, cuando cantó, ¿verdad? Está lleno de alusiones del Antiguo Testamento, especialmente de ecos de los salmos. O sea, recita los salmos.
El nombre del Magnífica proviene de la primera palabra del himno en la versión de la Vulgata latina. Engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estos dos versículos forman un típico pareado que es la estrofa más simple de la poesía hebrea. ¿Sabía? Usó los elementos que se usaban en los salmos y cómo eran las poesías hebreas, ¿verdad? Aunque el significado principal de la palabra griega traducida como el Magnífica es engrandecer, aquí significa declarar grande a uno o exaltar la grandeza de uno, que es la del Señor Jesús, ¿verdad? La expresión Dios es mi Salvador demuestra que María estaba sumamente interesada en el aspecto de la relación salvadora de Dios con la humanidad, porque eso fue lo que vino Cristo a hacer, a traer la salvación a la humanidad. Porque Él ha mirado la bajeza de su sierva. María se refiere a su propio estado de pobreza y falta de distinción política o social. Me dirán bienaventurada todas las generaciones. Fue cambiada de una pobre e insignificante muchacha hebrea a la más venerada mujer de la historia. Eso fue así. Mediante el espíritu de profecía, ella ve su futura exaltación universal, pero su humildad la motiva a irrumpir en alabanza y gratitud genuina. Ahí estaba, corazón simple y sencillo, por eso fue escogida. De hecho, fue así que yo comentaba en estos días con un amigo, ustedes saben quién es, que María fue tan humilde y tan sencilla que ella ni escribió una epístola, ni escribió un evangelio, ni se volvió una líder de la iglesia. Ella se dejó usar por el Señor, cumplió su cometida y vivió en la simpleza, yo puedo decir hasta de la simpleza del anonimato, porque sabemos cosas que ocurrieron, pero no fueron más allá trascendentales que lo que ocurrió en este momento. Sin embargo, es reconocida por todos, ¿verdad? Y poderoso, María ve la relación de la omnipotencia de Dios con la concesión de su Hijo. Algo omnipotente eso es algo milagroso, extraordinario. Era necesaria la omnipotencia de Dios para efectuar la encarnación. Claro que sí. Dios manifestándose. Santo es su nombre. Esta es una expresión de alabanza y a la vez de reconocimiento a la santidad de Dios que está tan profundamente implicada en la redención y que debe ser la proclamación de los creyentes y la iglesia. Santo es el nombre del Señor. Su misericordia es otro atributo divino claramente revelado en la encarnación. De hecho, eso es parte de la manifestación de Cristo. Vino a salvarnos y a tener misericordia. Y eso es parte de los fundamentos del Evangelio, ¿verdad? Ha sido demostrada de generación en generación a aquellos que le temen, es decir, a los que confían en Él. Pero ahora es especialmente manifestada en el don de Dios al hombre y al mundo. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Dios juzga a los hombres debidamente y con justicia. Exalta a los que le honran y derriba aún a los poderosos que se le oponen. Por eso no nos agitemos mucho, que los Putin de la vida caen. Dios hará justicia a su momento, tranquilo. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Este es el otro, y no es que Dios la tenga contra los ricos, hermano. Es que cuando los ricos confían en su riqueza y no en Dios, ahí es que está la falla. Ahí es que está el problema. Yo conozco ricos que confían en Dios, son tan humildes y Dios los bendice más. Pero hay otros que comienzan a ser ostentosos, se les endurece el corazón y las mismas riquezas lo apartan de Dios. Por lo tanto, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Es de otro aspecto de la justicia divina, tratando con la humanidad, tanto como de sus sabios juicios. Dios es el benévolo proveedor y el alimentador de los hambrientos. La palabra puede ser profética de la compasión y el cuidado de Jesús para los hambrientos, tanto física como espiritualmente. Jesús lo demostró
veía un hambriento y le suplía. Y los bendecía, multiplicaba los panes y los peces. Israel, su siervo, Dios estaba recordando su promesa a Israel. Dios cumplió su propósito con Israel. Israel fue el que nos reconoció. Y se volvió tan egocentrista que pensaban que Dios era único y exclusivo. De hecho, eso lo piensan todavía. Cuando ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era usar a Israel como instrumento evangelizador. Y como Israel no aceptó, para usar la iglesia. Y a veces nosotros los cristianos pensamos que Dios es para nosotros nomás. Eso no es el propósito, es para la humanidad. Si estamos viviendo en un problema de desigualdad en la humanidad, parte de eso la iglesia es responsable. Y usted dirá, pastor, ¿por qué le echa la culpa a la iglesia? Pues porque nosotros somos los que tenemos la luz. Y si nos metemos debajo del almud, ¿cómo va a ser alumbrada? Muchos de nosotros los cristianos tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Recibimos al Señor y nos hemos disfrutado esto y nos hemos gozado y hay paz en nuestro hogar y en nuestra familia y sabemos, pero no estamos dispuestos a salir a que otros conozcan esto. Si fuera así, todo esto estuviera evangelizado, pero no sucede así. ¿Y qué pasó? La palabra traducida socorrió significa sostener y apoyar cuando alguien está cayendo, de la cual habló a nuestros padres. El pacto con Abraham fue renovado con Jacob, en Génesis 22, del 17 al 18, 28 del 13 al 22. Y ese pacto es el pacto de salvación que Dios le prometió a Abraham. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Sin embargo, pues